corazón, porque sé que de lo que hay en mi corazón habla mi boca, y de mi boca siempre saldrán palabras de salvación, de bendición, de sanidad, de milagros, de libertad y de vida. Amén, amén y amén. Gracias, mi Dios Todopoderoso. Eso para el Señor, por favor. Están de corazón. Amén. Podemos tomar asiento y vamos a iniciar con la palabra del día de hoy, jueves 12 de diciembre de 2019. Venimos en las últimas palabras que han sido dadas a través de Michael, de Tatiana, inclusive en la última palabra que el pastor Moisés dio, ¿sí? Donde hablaban sobre que nosotros mismos empezáramos a pararnos en nuestros hogares, en nuestras empresas, en todo lo que nosotros representamos para el Señor, y empezáramos a declarar palabras de profecía, ¿sí? Esa fue la palabra que el pastor dio antes de su viaje a Bucaramanga. Y el pastor decía que teníamos nosotros que mismo empezar a creer en el poder sobrenatural del Señor y empezar a declararlo, ¿sí? Si nuestra economía estaba pasando por problemas, empecemos a declarar que nuestra economía se restaura, y así como lo dice el libro, ¿sí?, del profeta Ezequiel, donde da la palabra sobre los huesos secos, nos estaban hablando de eso. Y detrás de todo eso, el Señor ha venido intentando a cada uno de nosotros y ha puesto muchas palabras, ¿sí?, con respecto a dónde tenemos que poner nuestro enfoque, en dónde tenemos que estar poniendo nuestra mirada, cómo tenemos que seguir el camino que el Señor nos ha puesto, ¿sí? Hace 8 días yo le preguntaba a la iglesia, ¿y por qué a nosotros no nos puede pasar lo que nos está pasando? O sea, ¿por qué no le pasó al pastor? ¿Sí? Y nos preguntamos cosas así. ¿Por qué el pastor si ha sido tan bueno? ¿Por qué le pasó ese accidente? Y eso pasaba hace 8 días, ¿sí? Y esas son preguntas que nosotros nos hacemos. Pero yo ese día les decía, eso fue hace 8 días, ¿cierto? Sí, hace 15 días. Después la palabra que dio Michael iba encaminada al enfoque y a los problemas. ¿Y nosotros qué estábamos haciendo? ¿Sí? Recuperando nuestro buen nombre, ¿sí? Eso es lo que venía, o que estaba tocando, y Tatiana también tocaba el tema similar a lo que está pasando, ¿cierto? ¿En dónde estamos nosotros poniendo nuestros ojos? Y hoy, pues gracias a Dios, el Señor quiso compartir conmigo una palabra que yo estoy seguro que si empezamos a abrir las puertas primero de nuestro corazón para que el Señor siga obrando lo que está haciendo en nuestra vida, eso va a ser de bendición. Hoy les vengo a hablar de añadiduras y bendiciones, ¿sí? Añadiduras y bendiciones. En la actualidad hemos dejado que las actividades del mundo nos envuelvan, ¿sí? El corre-corre, los afanes, las preocupaciones por lo que hay que hacer, y nos van desenfocando. Cada cosita de eso nos van desenfocando porque nos distraen, ¿sí?, de los planes de Dios para cada uno de nosotros. Sin embargo, sabemos que Dios Padre prometió que nos sustentaría en nuestro diario vivir, pero siempre que pensamos en las bendiciones, nos vamos ¿a qué? A lo material, solamente la parte esta. Hoy no cargo sino como 2.000 o 4.000 pesos en el bolsillo, y eso es lo que nosotros pensamos que es bendición, ¿cierto? Y olvidamos que para Dios eso está planificado desde el principio. O sea, Dios ya sabía que en estos momentos yo o los que estamos acá contaríamos con cierta cantidad de dinero, ¿cierto? El Señor ya lo sabía, está escrito en la palabra que tiene todo organizado desde el principio, ¿sí? Y que quiere darnos otras cosas mejores, añadir bendiciones a nuestras vidas. Eso está escrito en la palabra de Dios. Porque cuando nosotros pensamos en bendiciones, pensamos en... Exacto. Que la casa, que el carro, que el dinero en la cuenta, que ojalá tener dinero para viajar, y muchas de estas situaciones, que no estoy diciendo que sean malas, el Señor tampoco las está diciendo que sean malas, ¿cierto? Pero cuando el Señor me inquietaba con esta palabra, que tenía más o menos casi, creo que más de un mes
que el Señor puso lo de las añadiduras para compartir con la iglesia, el Señor me decía, es que añadiduras para mí es, no es que no sea importante, porque para el Señor todo es importante, para el Señor no hizo absolutamente nada sin que fuera importante para Él, y mucho más para nosotros, ¿cierto? Todo, absolutamente todo. Pero el Señor nos dice, esas cosas yo ya las tengo ahí. O sea, por favor, no se afanen por eso que yo ya las tengo acá. Afánense por lo más importante. ¿Sí? Afánense por lo más importante. Y vamos a buscar rápidamente en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Y yo sé que esto lo hemos leído muchas veces. Y siempre que me paro acá en el altar ante los ojos de Dios y vamos a leer la palabra de Dios, sabemos que hemos escuchado esto, pero hoy vamos a enfocarnos en esa parte. ¿Sí? El título de esa parte del libro de Mateo dice, de nada sirve preocuparse. ¿Sí? Y el Señor empieza a nombrarnos muchas cosas que nosotros nos están pasando diariamente. ¿Sí? Nos preocupamos por lo que esté en la mesa, nos preocupamos por lo que si nos vamos a vestir. Inclusive el Señor en la palabra, ahí en Mateo 6, ¿sí? Un poquitico antes, creo que en el 18 nos dice mira las aves. Y eso me trajo también aparte de la palabra. Estaba tratando de organizar la palabra y me levanté, me senté en la cama y fui a abrir la puerta cuando empecé a escuchar los aves. Gracias a Dios tengo dos árboles de mango ahí al lado ¿sí? Y empecé a escuchar el canto de las aves. Loritos, eso hace un desorden ahí, pero se escucha el canto. ¿Sí? Entonces y me vino otra vez a la mente esta parte. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:33. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Cierto? Todas estas cosas, todas las cosas por las que nosotros a veces nos afanamos, ¿sí? Y más hoy en día, o más en estos meses decembrinos, ¿sí? En donde deberíamos enfocarnos más es en el regalo que el Señor nos dio de salvación, de vida eterna, de amor, de gracia, de bondad y de todo lo que el Señor nos está dando. Nos preocupamos ¿y yo qué me voy a poner de estreno? ¿Y ahora qué voy a hacer para la cena? ¿Será que mando a hacer la hallaca? ¿Será que no? ¿Será que tiene dinero para la hallaca o no? Y a veces nos enfocamos en eso. Y no estoy hablando porque sea para ustedes, estoy hablando porque a uno también le pasa. ¿Sí? Que los estrenos de los niños, que esto, que aquello, empieza uno a hacer cuentas y las cosas, los cálculos como que no dan. Pero bueno, el Señor dice que Él va a proveer. Y el Señor dice acá que estas cosas les serán añadidas si primeramente buscamos de su reino y somos justos. ¿Sí? El Señor lo dice muy claro. Si buscamos de su reino y somos justos, el reino de Dios y su justicia, es lo que está escrito en la palabra de Dios, es lo que el Señor nos manda a nosotros accionar, llevarlo a cabo. Eso es lo que el Señor quiere. Dios habla de añadiduras, o sea, de algo que está de más hacer para Él. ¿Sí? De más. El Señor ya sabe que hoy necesita lo del arriendo, no tú porque no tú pagas el arriendo, ¿no? Pero necesita lo del servicio de energía, acueducto, eso, el Señor ya lo sabe. ¿Sí? Pero si primeramente nosotros buscamos del Señor para ajustar nuestra economía a lo que el Señor quiere, para ajustar nuestras labores a lo que el Señor quiere, así no tengamos empleo, o así lo que nosotros desarrollemos sea en el hogar, que es un empleo, pero que es completamente a la parte del hogar, el Señor sabe cómo va a hacer funcionar eso. El Señor dice que si buscamos primeramente su justicia, si vamos allá, como lo decía el domingo, si vamos allá y sacamos ese espacio de tiempo y decimos, Señor, esto es lo que vamos a hacer hoy, ¿usted qué opina? ¿O qué piensa? De pronto el Señor va a decir, Doris, esto no lo hagas hoy, vaya, priorice esto. Eso en estos momentos necesitamos. Si tenemos esa capacidad de poner eso en manos de Dios, hasta lo más íntimo, a lo más minucioso, el Señor yo sé que va a orar. Y no lo digo porque lo diga nomás porque está en la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios y en muchas ocasiones lo he puesto en práctica. ¿Sí? En muchas ocasiones y yo lo decía hace 15 días, cuando sentían, ¿sí? Dice, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Allá en el cuarto decía, Señor, bueno, estamos así. Esto es lo que hay, esto es lo que está pasando y esto es lo que salgo a cumplir mis funciones del día, a fábrica. Amén. Y el Señor obra de tal manera que
admirable y a veces lo deja a uno así, con la boca abierta y uno, ¿qué más hacer? Pues ir allá, darle la gracia al Señor y seguir, porque eso es lo que el Señor quiere. No es que se le da la gracia al Señor, se pone todo en sus manos y hay que seguir haciéndolo, porque eso es lo que el Señor nos manda. Y nosotros vivimos preocupados por algo que estamos acostumbrados, y más nosotros acá en la ciudad de Cúcuta, ¿sí? Por la ñapa. ¿Sí? El Señor tiene grandes cosas para nosotros, pero nosotros nos preocupamos por la ñapita. Señor, ¿y la ñapa? ¿Dónde queda la ñapa que estamos nosotros acostumbrando? ¿Sí? Dios quiere dar cosas más grandes que no están bajo nuestra comprensión, pero que serán motivo de éxito en la vida de la sociedad actual. Si nosotros, ¿sí? Los que conocemos de la palabra de Dios, los que de alguna manera agarramos esta palabra y estamos poniéndola en práctica, de pronto no entendemos a veces cómo poner en práctica toda la palabra, pero el Señor nos está guiando. Pero si tenemos en el corazón ese anhelo de practicar esta palabra y llevarla a lo que el Señor quiere, todo esto va a hacer cambios. Va a hacer cambios en la sociedad que estamos viviendo hoy en día. ¿Sí? Porque cuando es muy conocido que a veces queremos cambiarlo todo allá, ¿sí? Que cambie aquel, que cambie el otro, que cambie el gobierno, que cambie la oposición, ¿sí? Pero nosotros queremos cambiar al que está yendo a la iglesia, pero nosotros quiero que cambie mi pareja, pero yo, ¿sí? Queremos que cambien nuestros hijos, pero ¿qué ejemplo le estamos dando? Todo eso está escrito acá en la palabra de Dios. Todo eso es parte del reino de Dios y de su justicia, ¿sí? Porque todo eso está aquí en la palabra. Porque la palabra nos enseña a cómo comportarnos con las demás personas, con nuestras esposas, con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros padres, con los hermanos de la iglesia, con las autoridades, ¿sí? Todo está escrito acá, todo está aquí específico, ¿sí? Pero nos queda más fácil a nosotros, para no tener que venir a estudiar la palabra, entonces utilizar lo que están utilizando afuera. Y esas son cosas que nosotros como hijos de Dios no podemos caer en esa trampa del enemigo. Quiero que me acompañen a Segunda de Pedro capítulo 1. Y es ahora en esta parte del libro de Pedro donde aprendí que las añadiduras de las que el Señor está hablando como punto específico o como parte central o como la base, ¿sí? Para poder llegar a esas añadiduras que el Señor nos quiere dar en la parte física, en lo que nosotros vemos, es a través de eso. Amén. Dice la palabra de Dios así: precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe. ¿Sí? Ya todos nosotros sabemos qué es fe y qué es accionar la fe. ¿Sí? El Señor dice que a nuestra fe le añadamos virtud. ¿Y qué es virtud? Ya nosotros sabemos qué es virtud, ¿cierto? Virtud es el poder que Dios nos dio a cada uno de nosotros, el poder a través del Espíritu Santo, para que esa fe que fue dada en nosotros empiece a accionarse y de alguna manera a crecer. ¿Sí? Esa virtud, ese poder que el Espíritu Santo nos da a nosotros al creer que Dios tiene ahí lo que prometió, sin dudar, es cuando esa fe empieza a crecer. ¿Sí? Yo he escuchado a muchas personas, inclusive miembros de que asistían a esa iglesia, donde decían: usted no ore pidiendo más fe, no, que si usted pide más fe le llega más problemas. Sí, así me lo dijeron, lo he dicho varias veces. ¿Sí? Yo creo que a muchos de los que están acá les piden lo mismo. ¿Ah? No pida más fe, ¿cómo se le ocurre? ¿No qué? Empiezan los problemas.
Una vez le aprendí a la pastora a ver dos puntos de vista, ¿sí? Porque ¿en qué nivel queremos estar? Pues, si usted no quiere pedir más fe, pues no la pida, listo, y usted va a estar ahí en el mismo nivel, así. No va a pasar nada, usted no va a sentir nada, no va a haber, pues de pronto el Señor en su infinita misericordia, ¿sí? Lo va a ayudar ahí, bien, pero yo estoy seguro que eso no es lo que el Señor quiere. En cambio, cuando usted hace de su fe, cuando usted empieza a utilizar el poder del Espíritu Santo, como lo están pidiendo acá en virtud, para añadirle a su fe, usted ya está subiendo a otro nivel. No más en esa parte, usted ya está empezando a creer mucho más en lo que Dios es, en lo grande que es Dios. Porque Dios que creó todo el universo no se conforma con solamente eso. Es ilógico que un Dios tan poderoso y tan grande que creó todo el universo vaya a querer que un hijo suyo se conforme con tan poquito. Pero eso ya es decisión personal. Amén. Y seguimos, dice, y a su virtud, entendimiento. ¿Sí? Entendimiento de lo que el Señor nos está dando, de ese poder agregado a nuestra fe. ¿Para qué? Para seguirle pidiendo al Señor, Señor, yo quiero mi casa de 2 pisos, el carro último modelo, para eso. Si estamos pidiendo así, estamos mal. Porque el entendimiento que Dios nos da es el entendimiento que el Espíritu Santo nos da, o sea, la misma sabiduría de Dios. Y la palabra de Dios dice que cuando dos o 3 personas se reúnen en su nombre y le piden al Señor, el Señor obra. El Señor lo hace, ¿cierto? Pero la palabra también dice, hasta el momento, nada han pedido ustedes en mi nombre. Entonces, el entendimiento es llegar allá y sacar ese espacio. Yo sé que estamos haciendo y pedirle al Señor, Señor, ¿cómo acceso? Dame, ¿cómo puedo orar? ¿Cómo puedo acercar a ti en oración para mirar cómo puedo llegar a ese punto? De transformar el poder que tú me has dado por ser hijo tuyo, no más por ser hijo tuyo. Ese poder que tú me diste no más por aceptar a mi Señor Jesucristo en el corazón y haber dado ese cambio de arrepentimiento de donde estaba hacia la dirección que debe de ser. Ese momento, ese instante, donde el Señor dijo, pídeme que yo te lo daré en abundancia. ¿Qué fue lo que dijo el Señor en ese momento? ¿Pida qué? La llenura del Espíritu Santo, ¿cierto? Pidan que el Señor lo va a dar, la sabiduría el Señor lo va a dar, la tiene por la eternidad y desde el principio hasta el fin. Y esas son las añadiduras que nosotros tenemos que empezar a guardar y a atesorar en nuestro corazón. Amén. Dice la palabra, a su virtud entendimiento y al entendimiento dominio propio. Cuando empecé a estudiar esta parte del dominio propio, yo decía, ¿por qué dominio propio? ¿Sí? O sea, ¿por qué el Señor agregó dominio propio acá? Y en medio de la lectura de la palabra entendí, ¿sí?, leyendo otras partes de la palabra, que si nosotros no tenemos el dominio propio que hace parte del Espíritu Santo, que es un don, es un fruto del Espíritu Santo, ¿cierto?, que hace parte del fruto del Espíritu Santo, nosotros ese entendimiento y ese poder en nuestra fe se nos puede desviar. Porque nosotros vamos a querer utilizar ese poder con toda esa virtud que el Señor nos está dando en otras cosas, ¿sí? Entonces es cuando de pronto vemos personas que están proclamando la palabra de Dios, pero que no la están haciendo para bendición, sino solamente para beneficio personal. Y es por eso que el Señor dice dominio propio, porque cuando las puertas de los cielos se abren, es tal la magnitud de las bendiciones que usted, si no está agarrado de la mano de Dios, se puede estar perdiendo. Eso es así de sencillo, ¿sí? Eso es así de sencillo, porque son tan grandes las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros, que si nosotros no estamos bien agarrados de la mano de Dios y si no tenemos el entendimiento del poder que el Señor nos está dando solamente por accionar ese granito de fe que puso en nosotros, nos podemos desviar.
Entonces, por eso el Señor aquí dice dominio propio. Porque cuando usted tenga eso que le está dando, el Señor de pronto lo va a querer mejorar, pero espérese que sea el Señor el que lo haga. ¿Sí? Por eso es que hoy vemos, y muy práctico en las redes, ¿sí?, criticar las iglesias. Y los dardos que lanzan y todo lo que utilizan. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida que lo que el Señor nos da, ¿sí?, es para uso del mismo. No estoy diciendo que porque el Señor bendiga para tener un vehículo de bueno, no sé, el pastor una vez hablando con el pastor creo que habrá de un Mercedes o de un BMW en este momento, ¿cierto? Sí, creo que él tocó, no me acuerdo de la marca del carro, pero sé que era un Mercedes o un BMW, ¿sí? Y eso es lo que usted quería. Y si lo vemos desde el punto de vista de Dios, ¿por qué Dios no nos lo va a dar? Ya estábamos leyendo anteriormente, cuando accesamos al reino de Dios y a su justicia, todo esto será añadido. Amén. O sea, que sí podemos llegar a tener un carro de esos, estando en el reino de Dios y estando agarrado de la justicia del Señor. Y cuando habla el Señor de su justicia, no es la justicia de nosotros. Eso va a ser más adelante, y el Señor, cuando estemos en tu presencia, el Señor irá a mirar allá lo justo que fuimos nosotros mismos. Pero la justicia de Dios es completamente aparte. Amén. Dice constancia. Ser constante. Y eso a nosotros, los cristianos de hoy en día, nos está fallando mucho. A todos, el pueblo cristiano le está fallando mucho. Porque apenas empiezan los problemas, entonces la fe que debería estar creciendo, se nos va, no sabemos para dónde. Porque no somos constantes. Amén. Porque no nos enfocamos en lo que el Señor quiere. Porque no nos enfocamos, o porque de pronto nos desenfocamos. Pongo el mismo ejemplo que pone Tatiana. Porque vemos el problema así chiquitico, pero lo ponemos acá. Y nos enfocamos tanto en él que nos olvida el resto. Se nos hace, o sea, todo lo pequeño, todo lo grande que está atrás, se esconde ahí. Y no queremos ver más allá. Entonces el Señor nos está pidiendo que seamos constantes. ¿Constantes en qué? Constantes en la oración, constantes en estar pidiéndole al Espíritu Santo que nos llene, ¿sí? Constantes en estar leyendo la palabra. Porque apenas empiezan los problemas que vemos, primero dejamos de leer la palabra. Eso es fijo. Dejamos de leer la palabra y automáticamente no pedimos al Espíritu Santo que nos llene. Y más, pues si no pedimos que el Espíritu Santo nos llene y no leemos la palabra, pues mucho menos nos vamos a sentar a hablar con Dios. Así de sencillo. Y el enemigo usa cosas tan pequeñitas y detalles tan sencillos para eso, y nosotros a veces caemos. Y como dice el pastor Moisés, el enemigo usa lo mismo a través de todo el tiempo, porque el enemigo no tiene nada de imaginación y siempre es lo mismo. Siempre va y busca de lo mismo. Esto ya no está haciendo efecto y eso tenemos que meternos por ese lado. Eso tampoco tenemos a usar ese, pero siempre es lo mismo. Lo ha traído desde el pasado y todo lo vuelve y lo utiliza acá, en cada uno de nosotros. ¿Cierto? Entonces, el Señor nos está pidiendo que seamos constantes. Constantes en lo que el Señor nos está pidiendo aprender acá. Todos los días. ¿Sí? A pesar de los inconvenientes, a pesar de los problemas, a pesar de cuando hay trabajo, pues a pesar de que haya mucho trabajo, y cuando no hay trabajo, pues a pesar de que no haya mucho trabajo. En todas las situaciones hay que aprender a hacerlo. Seguimos a la constancia, devoción a Dios. Porque cuando somos devotos a lo que nos creó, cuando entendemos o logramos nosotros mismos, ¿sí?, en nuestra mente, ¿sí?, ver lo grande que es Dios y que Él obra
en algo tan pequeño como nosotros, eso aumenta nuestro amor hacia Él. Esa devoción de estar en todo, ver a Dios, en todo, en las personas, en lo que está pasando en la actualidad, en lo que yo les decía el domingo, ¿sí? Cuando les decía que si estábamos obedeciendo como hijos o cómo estábamos obedeciendo. ¿Cómo vemos a las personas? Todas son creación de Dios, todas, absolutamente todas, ¿sí? Todas son creación de Dios. La palabra de Dios no dice ahí que porque la persona que se prostituyó por una mala decisión o consume drogas por una mala decisión o cualquier otra persona no sea creación de Él. La palabra dice que todos somos su creación, que no todos somos sus hijos, es diferente, pero todos somos su creación, porque cuando esa persona que está ahí, que yo les decía a usted en ese momento, si esa persona, si usted le da la palabra de Dios, si usted le dice, mire, tiene una forma de salvarse, mira, acá está la solución, aquí está Jesús y puedes empezar a restaurar tu camino, y si esa persona se levanta de ahí, ¿cuántas personas detrás de él van a venir? Y yo les ponía el ejemplo de forma como de gracia, pero no de la gracia del Espíritu Santo, sino de gracia de, ¿sí? Y les decía con esa persona que está ahí, que nosotros queremos decirle al Señor, Señor, yo quiero ir a las naciones, yo quiero ir a tal lado, que mandes a predicar no sé qué lado, que no sé qué, ¿sí? Pero la palabra dice que nosotros no somos nación, de uno solo hizo nación, y detrás de nosotros vienen más generaciones. O sea que vienen muchas más naciones. Si el que está ahí, la mujer o el hombre que están ahí caídos en esos momentos, se levantan y le creen al Señor, y son medio para sacar a muchas más mujeres o hombres que puedan sacar a muchos más hombres donde están, ¿qué estamos haciendo? Estamos salvando generaciones, estamos restaurando naciones. Amén. Y eso es la devoción al Señor, en ver en todas las cosas al Señor, por muy sencillas y simples que el Señor a veces las haga, es verlo a Él, ¿sí? A la devoción a Dios, añadirle afecto fraternal, ¿sí? Lo que yo les repito, es ver es ver a todas las personas, todo, con afecto, es algo que el Señor puso aquí en la tierra. Hoy en día a veces, si nos damos tan duro a veces entre la misma iglesia, que porque no somos la misma denominación, que porque no sé, que porque solamente ellos guardan el día sábado, o porque tú no puedes guardar el domingo, o porque no podemos tomar café, o porque sí, o porque no puedes comer de este tipo de comida, o sea, por favor. Y me traía el Señor a la mente, o me trae el Señor a la mente cuando hablaba con los fariseos. Ustedes te ponen a inventar un poco de cosas que ni siquiera ustedes mismos cumplen y hacen que los otros las carguen y ustedes no las quieren ni cagar. Cuando la palabra de Dios es tan sencilla, práctica. Es tan práctica que ahora ya caen los celulares. Y a ese afecto fraternal, dice el Señor, que le añadamos amor. ¿Y qué es el amor? Si Dios es amor, entonces a todo lo que le estamos añadiendo, el Señor está pidiendo que lo añadamos a Él más, y más añadiduras de Dios, y más añadiduras de Dios. Y nos vemos desde este punto de vista, ¿qué estamos añadiendo a nuestra vida? A Dios. Estamos añadiendo nuestra vida a Dios. Es sencillo, está escrito ahí. Si Dios es amor, y el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta. Estamos hablando del amor con Dios, ¿no? Todo lo puede transformar, todo lo puede cambiar, ¿sí? El amor de Dios no daña, ni maltrata, ni juzga, o sea, y eso es lo que el Señor nos está pidiendo hoy en esta parte de la palabra. No nos preocupemos por lo que el Señor ya tiene ahí para nosotros. No estoy diciendo que dejemos de trabajar, no nos preocupemos por eso, el Señor ya lo tiene ahí. Preocupémonos, o trabajemos, o esforcémonos por añadir ese amor a todo lo que el Señor nos está dando. Amor,
el amor de Dios. Dice la palabra, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, o sea, en cada uno de nosotros, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que seamos inútiles e improductivos en todas las áreas. Porque no la podemos asumir solamente para el área física o material, no. En todas las áreas no vas a ser útil y productivo en tu hogar, vas a ser útil y productivo en tu empresa donde tú laboras, vas a ser útil y productivo en el medio donde tú te relacionas, vas a hacer que otras personas produzcan. Es un ejemplo sencillo. Llegamos a algún lado y cómo nos ven. Ya llegó este que no hace sino tal cosa, ¿sí? O mire, ya llegó Tatiana, muy bien, vamos porque Tatiana tal cosa, vamos hacia allá, ya llegó Jesús de Alexis, ya llegó Doris a la casa, uy, qué bien, ya llegó con la familia, José en su hogar, en la empresa, Eileen, ¿sí? Sí estamos aportando ese tipo de cambio que el Señor nos está llamando a hacer. Esas son las añadiduras que el Señor quiere que nosotros empecemos a entrar en nuestras vidas. Dios nos dice que si hacemos esto, las puertas del reino eterno de nuestro Señor Jesús se abrirán de par en par. ¿Ustedes entienden el significado de esta parte? Dice que las puertas del reino eterno se abrirán de par en par. ¿Qué hay detrás de las puertas de los cielos? Iniciemos solamente porque las calles allá son de oro. Entonces, es un reino eterno, dispuesto para los que creemos realmente, para los que nos arrepentimos y estamos haciendo las cosas para Dios. Un reino abierto, un reino eterno abierto para nosotros, los que a través del arrepentimiento y la obediencia a su palabra creemos que las cosas ya están hechas. ¿Por qué digo creemos que las cosas ya están hechas? Porque la palabra de Dios dice que desde que el Señor, antes, inclusive no había yo ni nacido, ninguno de los que estábamos aquí ya habíamos nacido, ¿sí? El Señor ya tenía todo planificado. Amén. El Señor ya tenía absolutamente todo planificado. Que nuestras decisiones han hecho que el Señor tenga que hacer algunos cambios, ¿sí? Porque si lo hablamos de manera más para poner un ejemplo, el Señor nos da una vía, una autopista, 6 carriles, cada uno con su límite de velocidad organizado, para los que dan al 30, para los que dan al 60, para los que dan al 70, para los que dan al 90 y para los que dan al 100%, ¿cierto? Pero si nosotros tomamos decisiones incorrectas y nos salimos de esa vía, esa autopista que el Señor nos da a través de la palabra, a través de su Espíritu Santo y a través de todas las herramientas que el Señor nos ha dado desde el principio, y decidimos salirnos de ahí y empezar a andar en una trocha, o sea, ¿cuánto vamos a tardar en llegar? Ejemplos hay, podemos verlo físicamente. Ahorita últimamente con todo lo que se enfrentó en el llano, ¿cuánto tuvieron que dar vueltas para poder llevar o sacar los alimentos de allá? Días. Si nosotros con nuestras decisiones, por ser tercos, nos salimos de esa misma autopista, entonces ¿cómo vamos a hacer? Está escrito en la palabra de Dios. Son decisiones personales. La palabra de Dios dice, un reino eterno abierto para nosotros. Solamente si nosotros comprendemos que lo que el Señor nos pide, lo que el Señor nos está enseñando a través de la palabra, es añadir
todos tenemos el nivel de fe, porque el Señor dice que la palabra de Dios a cada uno nos dio un nivel de fe. Así que no hay forma que digamos, no, es que no puedo añadir nada porque yo no tengo fe. El Señor dice que a todos nos dio fe. O sea que todos tenemos el granito de fe para empezar a añadir lo que el Señor nos está pidiendo que añadamos. Para dejar de pronto de enfocarnos en lo que no tenemos que enfocarnos y empezar a ver con los ojos de Dios. Amén. ¿Qué más dice el Señor que nos puede añadir? ¿Qué más puede darnos el Señor? Dice la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 11. ¿Sí? Proverbios, capítulo 9, versículo 11. Dice: por mí aumentarán tus días, muchos años de vida te serán añadidos. Si leemos de pronto en medio de la sabiduría, que nosotros podamos vivir con la añadidura de años que el Señor nos quiere dar. El Señor quiere bendecirnos. Y esto es una bendición, porque a veces nosotros nos enfocamos en otro, pero a veces ni siquiera le pedimos esto al Señor. El Señor nos está diciendo ahí: por mí aumentarán tus días. Si el Señor lo puso en la palabra de Dios es por algo. Si el Señor puso acá que por mí muchos años de vida te serán añadidos, me imagino. ¿Sí? Y pongo ejemplo. La palabra de Dios también nos dice en Efesios, ¿sí?, que si nosotros como hijos respetamos a nuestros padres, vamos a vivir por un tiempo. ¿Sí? El Señor lo dice ahí. Entonces, si nosotros agarramos y tomamos lo que el Espíritu Santo nos da a través de la sabiduría del Espíritu Santo y empezamos a entender lo que el Señor quiere hacer, vamos a vivir más tiempo. El Señor lo está diciendo acá: si somos sabios, y somos sabios en el Espíritu Santo, no con la sabiduría humana, sino sabios en el Espíritu Santo. Y ejemplos podemos poner muchos. Por lo menos yo tengo 42 años, ¿sí? Y crecí con un grupo, ¿sí?, de ese mismo, no sé si eran todos de 77, de modelo 77, pero los que crecimos ahí en Carora, imagínense, para esa época, ¿sí? Y lo puedo decir, yo creo que estábamos, si no habíamos como 30 jóvenes que éramos del sector y que pertenecíamos a las danzas, en ese momento en la Iglesia Católica, ¿sí? Iba ya a las danzas y yo era un monaguillo de la Iglesia Católica y iba a las danzas, estábamos en el grupo del coro y nos presentamos, éramos como unos 30, más o menos, entre hombres y mujeres. Si saco solamente al grupo con el que yo lo pasaba de jóvenes, de esos 15 jóvenes, hoy solamente vivimos 3. A nosotros, muchos están muertos. Muchos se dejaron enredar por lo que les vendían el mundo del narcotráfico y muchos terminaron muertos. De esos 15 o 20 que formamos ese grupo, solamente quedamos 3 con vida. Entonces, esto sí se hace real. De pronto yo no era sabio, pero sí tenía unos padres sabios y le doy gracias a Dios. Mi hermana también se salvó porque también estaba metida en ese grupo, también era la de las danzas y gracias a Dios también está ahí. El Señor sí cumple. El Señor dice acá: por mí aumentarán tus días, muchos años de vida te serán añadidos. El Señor sí cumple. Si Dios sabe de antemano todo, ¿por qué no preguntarle a Él qué hay que hacer? ¿Por qué no preguntarle al Señor y pedir su dirección en todo?
En lo más mínimo. No sé para ustedes qué puede hacer, si me perdonan de pronto la expresión, irrisorio, preguntarle a Dios, ¿sí? Pero hasta en eso tenemos que preguntarle al Señor cómo tenemos que actuar y estar dispuestos y atentos a obedecer sus consejos, porque una cosa es preguntar y hablar con Dios y decirle, Señor, ¿qué debo hacer? Y otra cosa es querer aceptar lo que el Señor nos está diciendo. Y dentro de eso, consejos que el Señor nos va a dar, va a haber consejos que son de corrección. ¿Hasta qué punto realmente nosotros vamos a aceptar esa corrección? ¿Hasta qué punto realmente nosotros vamos a ver ese consejo que nos está pidiendo el Señor? Nos está dando el Señor para cambiar nuestra vida o de pronto para corregir el curso de nuestra vida. ¿Cuántas personas tenemos que evitar de pronto? Alejar. Hablamos de negocios, hablamos de familia, formas de hablar, formas de actuar, de mover. O sea, hay muchas cosas que nosotros tenemos que a veces preguntarle al Señor. Él las hace por amor y para evitar dolor y sufrimiento innecesario. La palabra del Señor dice que nosotros no hemos sufrido nada en comparación a otros que realmente sí están sufriendo, pero ellos están sufriendo porque están llevando la palabra de Dios. Y están pasando por situaciones por llevar la palabra de Dios. ¿Sí? El Señor no está hablando de los sufrimientos de las personales, están pasando por sufrimientos por estar llevando la palabra de Dios. Nosotros estamos sufriendo porque Él va a hacer las cosas como nosotros queremos. Entonces es preferible sufrir por Dios porque la recompensa va a ser mucho más grande, el premio va a ser mucho más grande, las bendiciones van a ser mucho más grandes que a veces por sufrir nomás por nuestras necesidades. Y me viene a la mente en estos momentos lo que hablábamos el domingo. Jesús llega, Jesús tocó tierra, ¿sí? Se bajó de la barca y pisó la tierra de los Gerasenos. Sí, esa es la otra palabra. Pero como lo que a ellos no les gustó era que su empresa se hubiera acabado, entonces prefirieron alejar a Dios. Y quiero cerrar con el libro de Isaías. Isaías capítulo 38, versículo del 1 al 5. Es una parte de la palabra de Dios. A veces uno le pregunta al Señor, bueno, ¿por qué? Pero quiero que la leamos para que entendamos el por qué. Dice, y se titula así, ¿no? Enfermedad de Ezequías. Y si ustedes traen a memoria quién es Ezequías, van a saber que fue uno de los reyes de Judá, si no me equivoco, que el Señor estableció en un reinado, y su reinado no fue corto, fue un reinado largo y bendecido. Y dice la palabra así: por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden porque vas a morir, no te recuperarás. Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor. Miren lo que le dice Ezequías al Señor: recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro, y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. Entonces la palabra del Señor vino a Isaías: ve y dile a Ezequías que así dice el Señor, Dios de su antepasado David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas, voy a darte 15 años más de vida.
Hay una versión de la palabra de Dios, dice que no había salido el profeta del solar, del palacio, cuando el Señor le habló y le dijo: ve y dile a Ezequías. Pero para que haya hecho el Señor eso, ¿sí? Para que el Señor haya hecho lo que hizo en ese momento con Ezequías, era porque el corazón de Ezequías sí estaba completamente alineado a lo que el Señor estaba planeando. Era un corazón íntegro, era un corazón leal a lo que el Señor le mandaba hacer. Si ustedes más adelante agarran estos capítulos del libro de Ezequías, se van a dar cuenta del por qué, ¿sí? El contexto de lo que estaba pasando en ese momento, el por qué el Señor optó por darle esos 15 años más de vida. Un corazón íntegro y leal al Señor. Si nosotros empezamos o comprendemos que el Señor nos va a bendecir, y si lo damos o lo comprendemos o lo aceptamos, no sé cómo se tenga que decir, para que sea real en la vida de cada uno de nosotros. O sea, no sé la situación de cada uno de nosotros, ¿sí? Pero el Señor nos está diciendo hoy: yo estoy ahí, y realmente de lo que nosotros le hemos pedido, ¿cómo se lo estamos pidiendo? ¿Cómo nos estamos acercando al Señor? ¿Cómo estamos usando la palabra de Dios para nuestras vidas? Las añadiduras que el Señor está mostrándonos acá son grandes bendiciones. Y el Señor no está hablando de carros, ni de casas, ni de fincas, ni de viajes. No, el Señor está hablando de fe, el Señor está hablando de virtud, el Señor está hablando de constancia, el Señor está hablando de entendimiento, el Señor está hablando de afecto, de amor, de dominio propio. Porque si buscan primeramente del reino de Dios y de su justicia, todas las demás cosas les serán añadidas. Esa es la palabra de Dios para hoy. Esa es la palabra que el Señor quiso transmitir a través de mí. Y estaba desde hace un mes y no entendía cómo transmitirla, hasta que pronto todo lo que escuché a través de la palabra de Michael, de Tatiana, y la última palabra que dio el pastor, logré de pronto comprender cómo era que el Señor quería hacerlo, o cómo era que el Señor quería hablarlo. Estamos afanados por cosas que no tenemos que estar afanados, iglesia. Estamos afanados por cubrir cuentas, por pagar cosas, por tener un diciembre, cuando si somos hijos de Dios sabemos que lo importante, así salga otra doctrina diciendo que no se celebra en diciembre y en marzo. ¿Qué? Los que no lo celebren en marzo, nosotros celebremos en diciembre, y que ellos sean felices y nosotros seamos felices. No nos prestemos para jugar, o no nos prestemos para que el diablo juegue con nosotros. La palabra de Dios es muy clara, ¿sí? La palabra de Dios está ahí para cada uno de nosotros. Hoy les insto y les exhorto, como dice Pablo: leamos la palabra de Dios, saquemos tiempo para leer la palabra de Dios. Van a conocer a su papá a través de este libro. Ahí les va a dar muchas más ganas de orar, porque van a ver cómo lo que está ahí escrito se hace real. Ahí van a sentir y van a
apreciar lo que realmente es saber que el Espíritu Santo está ahí al lado de cada uno de nosotros. Sin importar. ¿Sí? Pero eso sí, entendiendo que el Señor nos llama a trasladar esto de acá, que es palabra viva, para poder acercar más personas a Dios. Ayer no fue el martes, ¿sí, no? Estábamos orando, que le decía al Señor a través de la oración: Señor, ¿cómo nos va a usar a cada uno de nosotros? ¿Sí? Si somos red para... ¿Sí? O somos solamente en la cañita de pescar y de una persona se lee la palabra de Dios. O de pronto como la red de los pescadores, que se lo llaman pesca tradicional, más pequeña. Pero cómo el Señor nos quiere usar, o cómo nos estamos nosotros queriendo dejar usar del Señor. Amén. Quiero que nos pongamos de pie.